6 pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Chacra TV Noticias. 10 minutos pasan de las 16 en esta previa de un finde que se viene extra large. Hoy, jueves 6 de octubre, damos comienzo, como siempre, con los títulos. Debate por el presupuesto 2023. El tratamiento del proyecto de presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados se reanudó con las exposiciones de los ministros de Defensa, Jorge Tayana, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La FAO, SAGIP y el Mercado Central de Buenos Aires unidos por la recuperación de alimentos frescos. Se celebró por tercera vez el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, con el fin de visibilizar que cada año aproximadamente el 14% de los alimentos que se producen se pierde desde que se cosechan hasta que llegan al consumo. En septiembre los costos del transporte se incrementaron 6,45%. Tras el aumento de 6,6% en agosto y las fuertes subas de mayo, junio y julio, al tercer trimestre de 2022, el sector tuvo un alza en sus costos del 82%. 22 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y vamos a ver qué nos depara el tiempo para este finde que te decía se viene extra large. Para mañana viernes, algo nublado, con una temperatura mínima de 11 grados centígrados, 27 la máxima. Desmejora para el sábado con lluvias aisladas, 12 grados de mínima, 19 de máxima. Y para el domingo vamos a esperar un cielo parcialmente nublado y con una temperatura mínima que ya baja bastante, refresca, 6 grados la mínima entonces y 21 grados centígrados para la máxima. Te lo adelantábamos, el debate por el presupuesto 2023. Varios diputados dieron su opinión. Vamos a escucharlos. Hay voces a favor y voces en contra, por supuesto. Es el cuarto momento de debate que ya estamos teniendo de este presupuesto para el año 2023. Vino el ministro Sergio Massa, realmente una exposición muy pero muy sólida, muy profesional de los lineamientos generales del presupuesto. El segundo momento fue la presencia de los secretarios del área económica, Hacienda, Finanzas y Política Económica, que también estuvo muy bueno y con mucho ida y vuelta con los diputados. Ayer tuvimos una jornada de 11 horas con ministros, secretarios presentes aquí. Hoy este es el cuarto momento y bueno, refleja la vocación que tiene el Frente de Todos de dar un debate del presupuesto muy abierto, muy participativo. Hay una decisión del Poder Ejecutivo Nacional con los diputados del oficialismo de abrir el presupuesto, de abrir los números, de convocar a quien haya que convocar para explicar cada uno de los números que están en el presupuesto, ¿no? Y me parece que hay una actitud de la oposición de querer dialogar, a pesar de que, bueno, hay algunos sectores por ahí más duros, pero creo que se está dando un diálogo no entre sordos, un diálogo maduro, y me parece que vamos por el camino correcto. Hasta ahora, por lo que hemos visto, hay algunas cuestiones que cuando estemos en el plenario para trabajar sobre el texto, la oposición va a pedir modificaciones, tales como facultades especiales y extraordinarias al ministro de Economía para modificar el valor de las retenciones, algunas otras que tienen que ver con el federalismo, la distribución de recursos a las provincias, y una tercera cuestión, en algunos casos, algunos beneficios que será de manera extraordinaria a empresas que no está bien claro si son empresas públicas y empresas privadas,
tales como empresas de energía. Si la oposición ha planteado los temas, el oficialismo se sienta y acordamos, claro que va a haber aprobación. La izquierda, por supuesto, rechaza este presupuesto. Hemos estado viniendo y preguntando a cada uno de los ministros sobre los temas que realmente le interesan a la sociedad, le interesan a las mujeres, que sufrimos fuertes recortes con este presupuesto en áreas muy sensibles, como por ejemplo lo que serían los presupuestos para violencia de género, el plan de manejo del fuego sufre un recorte, temas que son sumamente vigentes en la Argentina en cuanto a reclamos y que aquí, en pos del ajuste, se recortan. El día de ayer se estuvo realizando en el predio de La Rural la segunda edición de Forbes Summit Agro, un evento que reúne a los principales actores del sector. Durante el programa de hoy vamos a ir mostrándote y acercándote los testimonios de las principales figuras que dijeron presente allí en La Rural. Comenzamos con Ariadna Caballero, que nos cuenta acerca de las dificultades que hay para invertir en Argentina. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno verlos. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y por acercarte acá a charlar con nosotros. Quiero arrancar preguntándote un poco qué desafíos crees que tiene invertir en la Argentina y por qué crees que es conveniente también. Sí, mira, específicamente nosotros, SP Ventures, somos un fondo de inversión de capital emprendedor. Y nos enfocamos prácticamente a apoyar emprendedores en toda la cadena de agro y food en toda Latinoamérica. Evidentemente, Argentina siendo un país tan relevante, ¿no?, específicamente para la parte agrícola, existe un ecosistema de emprendedorismo muy desarrollado. La verdad es que en cuestión de la calidad específicamente de los emprendedores en los cuales hemos tenido la oportunidad de invertir es absolutamente diferenciada en función obviamente a otras regiones. Entonces, nos encanta específicamente Argentina como una región que no solo se destaca como una región agrícola, sino también como la posibilidad de desarrollar obviamente tecnologías que puedan ir a toda Latinoamérica. Te voy a preguntar para que me cuentes un poco de las personas que nos están mirando, ¿en qué proyectos han invertido ahora últimamente? Sí, el último proyecto que invertimos fue en una empresa que se llama Puna Bio. Puna Bio es una empresa argentina que nace con la unión específicamente de emprendedores que están trabajando específicamente extremófilos, están identificando extremófilos de la puna de Argentina y llevan específicamente estos extremófilos, ¿no?, a la producción normal. ¿Sí? El objetivo prácticamente de Puna lo que quieren es reducir al máximo la utilización de fertilizantes sintéticos y es un equipo fantástico, es un equipo que reúne específicamente la ciencia de Argentina junto con emprendedores y con un grupo fantástico. Otras empresas que hemos invertido específicamente es Agrofy. Agrofy es, que inclusive Maxi está por aquí en este evento, es un marketplace para agro. Específicamente el agro llevaba una tradición muy de go-to-market, ¿no?, en la organización de cómo distribuían los recursos. Y bueno, Agrofy viene con una propuesta específica para las diferentes industrias a abrirse como una nueva oportunidad de cómo llegar específicamente al campo. Otra empresa que tenemos en Argentina es Frisata. Sí, Frisata creo que es mucho más B2C, es direct to consumer, perdón, y ellos lo que hacen específicamente empiezan en Rosario y distribuyen alimentos congelados. ¿Sí? Creo que han ganado el corazón específicamente de Buenos Aires y ahora están yendo hacia Latinoamérica. Y otra empresa es Sumagri. Sumagri, ellos hacen una revisión específicamente de calidad de los granos en toda la cadena, ¿no? Entonces ellos se dedican prácticamente con diferentes tecnologías a identificar cuál es la calidad que existe en la cadena como un todo.
¿Cómo es este proceso de elección de las empresas? ¿Cómo es este proceso de investigación antes de decidir a dónde invertir? Sí. Mira, la verdad es que existe un proceso en el cual nosotros somos muy próximos a las empresas antes inclusive de que son gestadas. Es un proceso que más o menos lleva algunos meses, ¿no? En el sentido de tú vas acompañando específicamente a los emprendedores en diferentes fases. Hay otras instituciones específicamente que se dedican a hacer toda la parte de incubación, entonces tenemos por ahí parceros o partners locales como Glocal, que hacen una incubación muy estricta sobre cuáles son las empresas que van a pasar por cierto filtro, y en ese momento es cuando, dependiendo obviamente de algunos hitos, ¿no? Las empresas se vuelven, tienen obviamente esta parte de inversión en diferentes tipos de inversión, ¿no? Desde inversión de la cadena, inversión específicamente viniendo de industria o inversión específicamente de venture capital. Seguimos recorriendo los pasillos de La Rural en lo que fue el Forbes Summit Agro segunda edición, un evento realizado en conjunto con Radio Continental. Ahora vamos a escuchar la palabra de Leonardo Sarkis, ex ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, que se expresa acerca del panorama de sequías y cómo afecta esto a la producción. Bueno, hoy yo creo que en Argentina específicamente, bueno, gran parte de la región también estamos con un tema preocupante del tema de sequía o seca que puede venir, ya se viene viendo en lo que viene del año y con posibilidades de incrementarse, no con buenos resultados en lo que resta del verano, ¿no? Época complicada porque se ha sembrado maíz en septiembre, bueno, ahora está el impasse y los que no sembraron en septiembre pasan a sembrar mucho más adelante a partir de lo que tiene que ver con noviembre y diciembre. Bueno, entonces hay que ver, seguramente va a haber, yo creo que va a haber una merma de por lo menos 20% menos de hectáreas sembradas de maíz, obviamente la soja se va a mantener y bien, y después tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo coyuntural, cómo estamos en la Argentina respecto a qué es lo que pasa siempre en lo que estamos pendientes, ¿no? Siempre con temas impositivos, temores de que puedan volver las retenciones o que el gobierno a través el presupuesto puedan llegar a manejar eso. Bueno, se ha desmentido que no, pero bueno, siempre en Argentina estamos acostumbrados a eso. Yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? La agroindustria como segmento y el principal motor de la economía de todas las provincias de este país tiene un potencial enorme, o sea, siempre tiene buenos presentes, pero tiene un potencial mucho más grande y mejor. Entonces, un poco lo que hay que ver es sobre qué temas nos ponemos de acuerdo todos para que de esto no se tenga que cambiar independientemente del gobierno de turno que venga, ¿no? Uno lo puede ver eso en países de alrededor nuestro, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile. No cambian las reglas del juego en la economía en general y menos en lo que tiene que ver con la agroindustria, que siempre es algo que los empuja muchísimo para arriba. Entonces me parece que en algún momento tenemos que hacer un buen debate real de esto, ¿no? Decís que habría que ponerse de acuerdo. ¿Qué pensás que en este momento en la Argentina hay diferencias? Yo creo que hay diferencias primero conceptuales, ¿no? Primero, no sabemos hoy hacia dónde va la Argentina en lo que tiene que ver con su proyección al mundo, ¿no? Creo que nadie lo tiene claro. En otros gobiernos se tenía claro, por lo menos en el gobierno anterior. Entonces creo que Argentina es un productor de distintos tipos de alimentos, desde lo primario hasta el valor agregado. Creo que hay muchísimo para trabajar ahí, ¿no? Entonces me parece que hay una oportunidad y lo que tenemos que saber, bueno, a ver, ¿queremos exportar más? Bueno, hagamos las cosas bien, demos las herramientas necesarias, ¿no? No ir a buscar oportunamente la posibilidad de tener un dólar distinto para que los productores liquiden lo que podían tener como ahorro reserva, que no es discutible la acción, sino es discutible lo que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Bueno, ¿por qué no se hacen las cosas a un mediano plazo? ¿Por qué no podemos pensar en algo para que los productores no estén pendientes a ver si les cambian las reglas del juego o no? Bueno, me parece que esas son las cosas, hay que pensar un productor ganadero, un productor agrícola, un productor que pueda hacer cultivos para energías renovables, bueno, que tenga reglas claras para salir adelante, y me parece que y ahí también saber dónde se inserta la Argentina en el mundo, ¿no? ¿Dónde queremos estar? Bueno, creo que tenemos todas las posibilidades para hacer las cosas bien, es un tema de dejar la ideología de lado, ¿no? Y de pensar en el mercado interno, pero pensar también que cuanto más se exporta, mejor nos va a todos, no solamente a la agroindustria, sino al país en general. Cayó la moneda china
y por lo tanto se prevé que las exportaciones se van a estar reduciendo. ¿Qué impacto te parece que puede llegar a tener esto en la economía argentina? Yo creo que obviamente va a tener impacto, pero China no es el único mercado del mundo. Me parece que Argentina puede acelerar muchísimas acciones dentro del Mercosur. Argentina y Brasil pueden trabajar muy juntos en lo que tiene que ver con la oferta de alimentos al mundo. Ya, en los últimos 18 años los países que más crecieron en producción de alimentos fueron Brasil y Argentina, simplemente por tener agua y tierra para poder producir. Bueno, me parece que esas cosas se tienen que tener en cuenta al final, ¿no? A ver qué se puede hacer con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por qué en Argentina no hace más acuerdos bilaterales. Bueno, me parece que hay mucho para trabajar ahí y uno ve la política exterior como muy quedada, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte donde podemos mirar al mundo de una manera, porque uno va a cualquier lugar del mundo y lo primero que dicen es falta alimentos, y Argentina puede ser protagonista de eso. Y como todas las semanas, vamos a tomarnos unos minutos para escuchar la opinión y el análisis en materia de política agropecuaria en la voz de nuestra querida Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, con un poquito de alivio por el lado de algunos chaparrones que fueron cayendo en parte de las áreas más críticas de la sequía. Nada para alegrarse demasiado, nada para cambiar radicalmente la situación, solo un alivio parcial y en algunas zonas. Por ahí, como decía mi abuela, tronando llueve, y por ahí termina revirtiéndose finalmente la situación. Pero esta semana vamos a hablar del peligro amarillo. El peligro amarillo es China, sin duda. China, donde en las últimas semanas se registró una violenta caída en la demanda de carne fundamentalmente, pero también de granos. Eso puso en alerta a los frigoríficos locales. Reconozcamos que en materia de carne hace ya 2, 3 años que la Argentina es chino dependiente, que el grueso de las exportaciones son con ese destino y que tienen la ventaja, entre comillas, de llevar mayoritariamente todavía una categoría que tiene muy poca salida, que es la vaca. Atención entonces para los productores, porque probablemente en las próximas semanas y hasta meses se puede registrar un bajón importante en materia de precios para esas categorías, porque China está en esa situación de poca demanda y en algunos casos de ninguna. En el caso de los granos es más o menos parecido. No es casual, aunque muchos lo atribuyeron al plan dólar soja, no solo era dólar soja, sino que la demanda del país asiático también está flaqueando en materia de granos. Y eso tiene bastante deprimido al mercado internacional, que en el caso de la soja está rondando y amenaza con perforar el piso de $500 la tonelada, que hacía casi un año o más tal vez que no se veía. Esto puede ser atenuado tal vez con el avance de la cosecha estadounidense si los rendimientos que hay en Estados Unidos son menores a los esperados por los operadores. Es el único elemento que podría, así en el muy corto plazo, estamos hablando de las próximas semanas, noviembre incluido, podrían atenuar esta baja. Los pronósticos no son buenos. Tanto en el caso de China, donde se prevé un crecimiento que apenas supere el 2% anual, un crecimiento económico, y no nos olvidemos que durante más de una década y media, China fue el motor de la economía, con crecimientos del 15, el 16% anuales. Este 2,5% es
es casi mortal, es una desaceleración muy fuerte para la economía china. Para colmo de males, también la Unión Europea está sintiendo los coletazos de lo que fue tanto el efecto pandemia como el impacto de la guerra en el Mar Negro. Los dos factores han puesto en jaque la economía de la Unión Europea, donde no solo hay un crecimiento muy magro, sino que se espera incluso un parate y una recesión económica eventualmente. Si sumamos ambos factores, China y la Unión Europea, tenemos buena parte de nuestros destinos de exportación complicados económicamente, y no solo en el cortísimo plazo, sino que estamos hablando incluso del 2023, para prestar atención. Estamos en vivo en Chakra TV Noticias. Después de la pausa te vamos a seguir mostrando lo mejor que ha dejado este Forbes Summit Agro segunda edición. No te vayas. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Volkswagen. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6
buena suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Chacra TV Noticias y lo prometido es deuda. Vamos a seguir acercándote los testimonios más relevantes de lo que fue el Forbes Summit Agro 2022 en el predio de La Rural. Ahora vamos a escuchar a Martín Fraio, director de Carbon Group, acerca del concepto de sustentabilidad en los tiempos que corren. Sí, yo creo que a partir del Acuerdo de París, ¿no? En diciembre de 2015, el contexto de sustentabilidad, sobre todo en las empresas, en el sector privado, cambia de forma. Porque hasta ese momento, en realidad, la sustentabilidad de la empresa era tratamiento de efluentes, no, cuidado del ambiente, seguridad e higiene, todo ese tipo de cosas. Pero en el Acuerdo de París, el sector privado empieza a tomar el liderazgo y empieza a tomar el liderazgo de manera cuantitativa, porque la diferencia entre el cambio climático y los demás aspectos de la sustentabilidad o la sostenibilidad es que el cambio climático es puramente contable, o sea, uno puede contar cada emisión, contar cada secuestro y hacer un balance. Y eso es lo que yo creo que hoy está liderando este gran cambio, ¿no? Que las empresas cada vez más empiezan a encontrarse en entornos donde es obligatorio informar sus emisiones, sus secuestros, presentar sus riesgos y bueno, eso creo que es un poco el contexto. ¿Y por qué crees que es importante hablar de esto en un evento de Forbes que está destinado al agro? Porque en realidad el eje de las empresas y del sistema financiero financiando las empresas y de las bolsas donde se mueven las acciones de esas empresas y se genera su valor, siempre estuvo alrededor de la moneda y la economía, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esa acción? Tantos dólares, tantos pesos, bueno, vende mucho, vende poco, facturación en dólares. Pero justamente en estos años de París para acá, las empresas en el mundo, al verse obligadas a tener que informar sus emisiones, su negocio, el valor de sus acciones, la capacidad que tienen frente a los bancos de recibir dinero para hacer nuevas inversiones, empieza a depender del cambio climático. Entonces me parece que es casi hoy como un tema central, ¿no? Que desde una revista como Forbes, que en el mundo es tan importante, el tema del cambio climático se ha tratado no como un tema de responsabilidad social empresaria o como un tema de nuestros tataranietos o del futuro lejano que nadie sabe cuándo es, sino como un tema central para la evaluación y los negocios de la empresa hoy. Si hoy la empresa no integra el cambio climático en su negocio hoy, es muy probable que no lo pueda financiar y es muy probable que no lo pueda desarrollar. Hablamos de las empresas en el mundo. Si tuviéramos que traer esto a la Argentina, ¿crees que la Argentina está al mismo nivel que el mundo en cuanto a técnicas sustentables? Me parece que no. Que lamentablemente en Argentina siempre tenemos una agenda alrededor del dólar, la inflación. Todos sabemos de memoria quién es el ministro de Economía, qué dijo ayer, qué va a decir mañana, con qué mala noticia nos van a despertar, y el resto del mundo no. Entonces creo que para las empresas argentinas, aún las filiales de multinacionales en Argentina, es muy importante porque esto es algo inevitable. ¿Viste? Como otras veces lo que pasa en el mundo, más tarde o más temprano, le llega a la Argentina y le llega a las empresas en Argentina. Inclusive nosotros desde París justamente venimos participando en todas las reuniones anuales de cambio climático y la del año pasado que fue en Glasgow, en noviembre del año pasado en Glasgow, fue central porque es la primera de cambio climático desde el año 92 que se hizo la primera, cuyo eje es las finanzas. Para mí la COP del año pasado es la primer COP financiera. Entonces, al ser una COP financiera y no de las finanzas internacionales, sino del financiamiento de las empresas, se empiezan a plantear un montón de aspectos que afectan directamente los negocios. O sea, empresas que empiezan a decir, che, siempre me financiaron esto. Bueno, pero ahora ese banco no financia más esto. Entonces, ahí es donde yo creo que la Argentina tiene que prepararse porque esto que puede uno decir, no, pasa en el mundo, ¿cuándo va a llegar acá? ¿Te acordás cuando empezó la pandemia? No me acuerdo quién fue, alguien de la Argentina que dijo, no, ¿cuándo va a llegar ese virus a la Argentina? Y a las pocas semanas ya estaba acá. Creo que de la misma manera nos tenemos que preparar porque es algo inevitable, ¿no? Sí. Y si el destino es aplicar herramientas sustentables, ¿cuáles dirían que son los pasos que debiera aplicar nuestro país para llegar ahí?
Y excelente punto. Mira, uno de los aspectos que lamentablemente la Argentina no tiene es ningún sector de la economía que esté obligado a informar sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el resto del mundo vos te cruzás a Brasil, a Chile, a Colombia, a México y ni hablar los otros países, las empresas principales emisoras están obligadas todos los años a informar sus emisiones de gases de efecto invernadero y hoy en la mayoría de esos países tienen una trayectoria que las tienen que ir bajando y para bajarlas tienen acceso a un mercado de carbono donde pueden optimizar sus inversiones y optimizar el costo. Y creemos que ahí es donde es uno de los aspectos en los que, obviamente por las crisis económicas, yo entiendo, ¿no?, que en la Argentina siempre vivimos con inflación altísima y un montón de líos, pero creo que el primer paso es ese. Las empresas, en forma voluntaria, yo creo, tienen que empezar a medir, conocerla muy bien, integrarlo a su contabilidad. Y después, eso, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo con las empresas que trabajamos, es que ellas rápidamente, al tener eso en claro, empiezan a poder posicionarse, empiezan a poder integrar su comunicación diciendo, bueno, yo para tal año voy a hacer carbono cero, tal producto mío pasa a ser de bajas emisiones, que empiezan a tener clientes mejores en el exterior, mejor acceso a mercados. El rol de la mujer en el sector rural, un tema que se viene imponiendo en agenda y que viene creciendo día a día. De eso nos habla Pilu Giraudo, presidenta honoraria de APRESID. No, la verdad que fue un placer porque te sentás con otras personas que no estuviste preparando ni la conversación ni lo que íbamos a opinar cada uno y hablando de triple impacto, de lo que implica la producción y cuando hablamos de triple impacto, ahí estoy trabada, hablamos de lo que tiene que ver con la sustentabilidad económica productiva, ambiental y social. La verdad que un acuerdo enorme en las palabras de una persona como una compañía de Corteva, un productor, un consultor relacionado al tema de las mediciones de carbono y bueno, un poco la mirada de una organización técnica, ¿no? Y esto de poder estar en el camino correcto de las grandes demandas globales a la agricultura, a la producción y poder cumplir con estos estándares es un gran desafío, camino recorrido, pero también muchísimo para recorrer. Ya que dijiste esto del camino correcto, ¿a qué nos referimos con este camino? Bueno, nos referimos a que las grandes demandas tienen que ver con producir más con menos, o sea, mayor cantidad, mayor calidad, pero con menor huella ambiental, poder usar energías renovables en detrimento de las energías de origen fósil, tener resiliencia al cambio climático, cuidar y promover la biodiversidad. Y Argentina lidera esta convicción y estos sistemas de producción hace muchos años. La siembra directa fue el gran disruptor, pero después es un sistema que se viene enriqueciendo teniendo a la naturaleza como guía. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de medir, hubo mucho acuerdo en el panel en ese sentido, medir lo que estamos haciendo, medir aciertos y errores, estar involucrados en los estándares universales para poder realmente tener un relacionamiento y después también poder tener una posibilidad de negocio en ese sentido. Y por el otro lado también es un camino de innovación permanente, o sea, trabajar con la naturaleza implica que no hay recetas acabadas y entonces, bueno, también en ese sentido la posibilidad de estar abiertos y muy partícipes en este entramado de distintos actores, tanto tecnológicos, proveedores de insumos, servicios. Quiero preguntarte un poco sobre tu rol como dentro de Mujeres Rurales. Me encanta esa pregunta porque realmente nosotras nacimos un poco en rebeldía porque decían que las mujeres rurales somos pocas y somos muchísimas. Realmente es muy difícil poder llevar el ritmo de la red porque tenemos una demanda enorme. Hoy somos más de 500 mujeres en todas las provincias de Argentina. Aspiramos a ser globales porque realmente representamos un concepto que es muy difícil de implementar,
que es que mujeres rurales somos absolutamente todas, son las mujeres científicas ligadas a esta actividad, son las artesanas, las originarias, las indígenas, campesinas, las educadoras, las comunicadoras, las productoras, las investigadoras, y entonces eso es lo que proponemos en Red Mujeres Rurales, y con el foco de que a través del cuidado del suelo podemos realmente lograr sustentabilidad. Estamos transitando este camino de visibilización primero, pero después de trabajo realmente en territorio, y por supuesto somos mujeres trabajando para el bien común. Así que bueno, siguiendo también este crecimiento, y cada una de esas 500 mujeres lideran grupos de muchísimas otras mujeres, así que con la idea, como te decía al principio, de poder llevar esta forma de trabajo enriqueciéndonos todas juntas a distintos lugares del mundo también. Vamos a dejar de lado por un momento la coyuntura nacional para meternos con las novedades en el plano internacional. Para eso, por supuesto, Lili Márquez. Y ahora vamos a hablar de las noticias internacionales. Vamos a hacer un segmento de noticias internacionales, pero destinadas a un solo país, a nuestro país vecino, Paraguay. Y vamos a hablar sobre las agroindustrias, porque cerró el valor de procesamiento de oleaginosas en el mes de agosto con el valor más bajo registrado desde el 2012. Mira el informe. El último informe estadístico de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO, revela que el mes de agosto cerró con un procesamiento de 188.493 toneladas, llevando el acumulado a 1.710.428 toneladas de oleaginosas, una reducción del 7% en comparación al año pasado y de cerca de 500.000 toneladas con relación al promedio de este periodo en los últimos 3 años, manteniéndose como el valor más bajo registrado desde la última gran sequía del 2012. Entre el 2013 y el 2014 se instalaron o ampliaron industrias que permitieron aumentar la capacidad para procesar de 1,5 millones de toneladas a 4,5 millones de toneladas al año. Este mes sería ya el último con un volumen significativo de molienda, considerando que luego de las primeras semanas de septiembre ya prácticamente todas las industrias de la CAPRO se encuentran paradas debido a la falta de materia prima para seguir procesando. El informe de CAPRO prosigue indicando que con esto la caída de la molienda se sentirá todavía con más fuerza en los próximos meses, cuando las comparaciones, tanto con relación al 2021 como al promedio de los últimos años, pondrán en evidencia una brecha más grande, considerando el volumen de procesamiento de soja que alcanzó este octavo mes 1.681.284 toneladas, 8% por debajo de lo conseguido a agosto del 2021. La capacidad nominal para industrializar se aprovechó en el 54% del total para este periodo. Brasil y Paraguay están construyendo un segundo puente como paso fronterizo entre ambos países. Se llama Puente de la Integración y estará aproximadamente para fines de este año, y es por eso que ambos países están muy favorecidos y esperanzados con esta nueva construcción, porque esperan que este puente facilite la unión entre ambos países y así mejore la economía. El puente de la integración que une Foz de Iguazú con Presidente Franco sería habilitado a fines de este año, lo que ayudará a despejar el caótico tránsito vehicular en el Puente de la Amistad. Con los dos puentes en funcionamiento, mejorará el tráfico de vehículos y los extranjeros que habían evitado ingresar al país por el caos que representa, podrían incluirlo en su ruta, señala el empresario Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. Son más de 82.000 personas
personas y 42.000 vehículos los que cruzan diariamente a través del Puente de la Amistad hacia el Brasil y viceversa, lo que genera el caos y las largas filas de espera que obligan a los extranjeros a no querer ingresar al país. El Puente de la Integración, que une a la ciudad de Foz de Iguazú con Presidente Franco, sería habilitado a fines de este año, lo que ayudará a despejar el caótico tránsito vehicular en el Puente de la Amistad, único paso fronterizo a Ciudad del Este. Llegan muchos turistas a Foz de Iguazú, pero lamentablemente nosotros, por la mala conectividad que tenemos sobre el Puente de la Amistad y la fila, por el tiempo que se pierde para pasar entre ida y vuelta, afecta bastante, explicó Taigen. Las cataratas del Iguazú son uno de los destinos más visitados en la triple frontera del Brasil, Argentina y Paraguay, con más de 1,5 millones de turistas por año que llegan en su mayoría a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. De esta cantidad, un porcentaje mínimo cruza al Paraguay para realizar compras en Ciudad del Este y visitar otros atractivos turísticos todos los años. No obstante, también el comercio entre ambos países mueve la economía de la zona, teniendo en cuenta que por registros de la Receita Federal se tiene el ingreso de más de 800 camiones cargados con mercaderías de origen brasileño, aparte de los contenedores que ingresan desde otros continentes por los puertos francos de Paranaguá, Itajaí y Santos, lo que suma a unos 2.000 a 3.000 camiones por día, acorde a lo señalado desde la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. El intercambio comercial entre el Paraguay y el Brasil sobrepasa los 10.000 a 12.000 millones de dólares anuales que Paraguay compra del Brasil, afirmó el empresario. El Paraguay también realiza sus exportaciones a través del Puente de la Amistad como granos y las industrias establecidas en zonas francas que producen directamente para el mercado brasileño. Ojalá que con la mejora de la infraestructura nuestra y la apertura del nuevo puente entre Foz de Iguazú y Franco pueda darnos la facilidad, agilidad y dinamismo para el paso sobre el puente. Eso, claro, por supuesto, va a generar mejoras en el sector comercial, afirman. Y si estamos en un canal del agro y estamos en un segmento sobre Paraguay, hay que hablar indudablemente sobre el tomate. Es en este país que se cultivan más de 1.300 hectáreas de esta verdura, convirtiéndola en la hortaliza que más rendimiento económico le trae a Paraguay. Y es por eso que aquí en este segmento Internacionales acerca de Paraguay vamos a escuchar la voz de un productor de tomates de este país que nos cuenta un poco cómo es esta producción, qué variedades existen y cómo es exactamente la venta, la producción y la postproducción del tomate. Lo que te puedo decir del tomate en particular es que es el rubro que se vende, sí o sí se vende. Yo con pepino, llegó un momento, por ejemplo, había tal oferta de pepino en el mercado que no tenías colocación. Una vez tuve que tirar como 1.000 kilos de pepino que no conseguí colocar. Tomate varía el precio, pero se va. Se va barato, se va caro, pero se va. O sea, sí o sí se vende. Entonces, desde ese punto de vista, el tomate es un rubro que te ofrece seguridad. O sea, esa es la primera fortaleza que tiene. El tema de precio es muy fluctuante. El año antepasado tuvo muy buen precio. El año pasado ya estuvo al 75% del precio del antepasado y este año está a precios realmente bajos. Yo creo que se debe... Algunos hablan del contrabando, pero yo creo que también hay una sobreoferta. Hay mucha oferta con relación a lo que se consume y eso hace que el precio baje. Pero el potencial está en la medida que uno pueda quitar productividad. O sea, si uno tiene rendimiento a bajo costo o a bajo costo unitario, digamos, te va a convenir. El promedio nacional de producción de tomate es 2 kilos. Y en realidad la mayoría de los productores manejan sus costos. O sea, te hablan de que una planta de tomate están entre 8.000 y 9.000 guaraníes. Yo quité estimaciones, estas me costaron más o menos 7.000 guaraníes. Y para darte una idea rápida, hoy el precio está más o menos a 3.000. O sea, si vos tenés el promedio nacional de 2 kilos, no estás pagando tu planta de tomate. O sea, estás perdiendo dinero. Con 2,5 kilos empezás a empatar y a partir de ahí se genera una ganancia. Entonces,
digamos, el desafío está en obtener rendimiento y obtener rendimiento de calidad, porque si el fruto te sale dañado, se va como de segunda y eso castiga el precio también. Yo tengo ahora 3 parcelas habilitadas que fui habilitando de a poco. Primero habilité esa que está al lado del invernadero, que estuvimos por ahí, que hoy está en desuso. Después habilité esta y la última en habilitar es la del fondo, digamos, en donde tenía tomate hasta hace poco. Yo este año hice 15.000 plantas de tomate, más o menos en 1 hectárea, entre esta parcela y la del fondo. Fueron 2 tipos diferentes de tomate. La del fondo hice variedades de crecimiento determinado, que se dice estas son variedades de crecimiento indeterminado. Y esa es una cuestión técnica, o sea, la diferencia es que estas variedades, vos fíjate que están en producción y siguen floreciendo y siguen cuajando y siguen generando frutos. La de crecimiento determinado tiene un ciclo mucho más acortado de floración y de cuajado y maduración. Entonces la cosecha es más corta. Estas te pueden generar más tiempo de cosecha si es que la sanidad de las plantas te permite, ¿verdad? Y en realidad no son variedades, son híbridos la mayoría, y casi cada híbrido tiene sus condiciones, sus requisitos nutricionales especiales. Ahora se están hablando de plantas de vigor medio, vigor alto. Las plantas de vigor alto, por ejemplo, son muy sensibles a la fertilización nitrogenada. Se genera un enviciamiento que generan muchas hojas y menos fruto. Entonces, digamos, el híbrido que elijas depende o está condicionado con el tipo de fertilización que apliques, y el tipo de fertilización que apliques está condicionado por los nutrientes que están naturalmente en tu suelo, ¿verdad? Por la subida de precios, el gobierno húngaro ordenó la reducción del consumo energético en un 25%, y esto afecta a numerosas instituciones culturales, como por ejemplo el prestigioso Teatro Erkel de Budapest, que por el momento tiene que cerrar sus puertas. En Hungría, la subida de precios de la energía ha hecho que algunos teatros y centros culturales decidan cerrar sus puertas este invierno en Budapest. Entre ellos se encuentra el más que centenario Teatro Erkel, uno de los espacios escénicos de la prestigiosa Ópera Estatal de Hungría. Para frenar el consumo de energía, el gobierno húngaro ha ordenado reducir en un 25% el uso de la electricidad y el gas en los edificios públicos, limitando la calefacción a una temperatura de 18 grados centígrados. Las facturas de los servicios públicos se han multiplicado por 8 e incluso por 10, así que no estamos seguros al 100% de poder seguir pagando los sueldos del personal y el mantenimiento de los edificios. Y además hay que tener en cuenta que tendremos que bajar la calefacción, explica el director de la Ópera Estatal de Hungría. Las instituciones culturales húngaras luchan por mantenerse a flote a pesar del latigazo de la inflación, la caída del florín y los altos costes energéticos. En julio, el gobierno húngaro declaró una emergencia energética en respuesta a esta situación relacionada con la guerra en Ucrania. En todo el país, cines, teatros, museos y otras instituciones culturales cerrarán durante los meses de invierno para evitar los altos costes de calefacción y electricidad. Para vos que te estás preguntando qué temperatura hace en este momento, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde donde transmitimos, te lo resuelvo, 22 grados. Y vamos a ver cómo sigue el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana, que no es mucho. Mañana viernes, algo nublado el cielo con 11 grados de mínima y 27 de máxima, mientras que para el sábado el tiempo desmejora, se esperan lluvias aisladas con 12 grados de temperatura mínima, 19 de máxima. Y para el domingo el cielo va a estar parcialmente nublado, la temperatura mínima va a estar en el orden de los 6 grados y la temperatura máxima 21. Eso ha sido todo por ahora. Recordá que volvemos a las 19 para seguir acercándote las novedades más relevantes en el plano nacional e internacional. Quédate en la pantalla de Chacra Televisión.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.